El día de hoy vamos a hablar acerca del análisis léxico. Se va a hablar acerca de tres partes importantes a la hora de hablar sobre el análisis léxico. Primera parte importante, su concepto. Hay que manejar el concepto del análisis léxico. Se va a hablar acerca de su funcionamiento, cómo funciona este tipo de análisis. Y por último, se va a hablar acerca del manejo de errores del análisis léxico. ¿Qué pasa cuando se está haciendo el análisis y de pronto ocurre un error? ¿Cómo se maneja este error? Pero primero se va a hablar acerca de su concepto. Hay que saber qué es el análisis léxico. Como vemos en la siguiente parte, el análisis léxico se define como una fase de la parte de análisis que realiza un compilador o un intérprete. En otras palabras, el análisis léxico toma el lenguaje fuente, lo lee como un archivo de caracteres y los transforma en tokens. De nuevo, el análisis léxico toma el lenguaje fuente, agrupa secuencias de caracteres que tengan sentido y esas secuencias de caracteres se van a llamar lexemas. Luego viene el analizador léxico, toma esos lexemas y los transforma en tokens. Tokens, como vemos en la siguiente parte, tienen la siguiente forma. Van a tener un nombre, que va a ser el nombre que identifique ese tipo de token, y van a tener un valor o atributo que hace referencia a la tabla de símbolos. ¿Y qué es la tabla de símbolos? La tabla de símbolos es una estructura de datos que permite insertar o eliminar información. Y como vemos en esta parte, tenemos un esquema de lo que hace el análisis léxico. El análisis léxico toma el lenguaje fuente, y el lenguaje fuente, al leer los archivos de caracteres, me los transforma en tokens que tienen la siguiente forma. Ahora se va a mostrar un pequeño ejemplo de cómo, en la parte de acá tenemos un ejemplo de lo que realiza el análisis léxico. En esta parte, como se puede observar, se indica una frase que dice posición es igual a inicial. Entonces, ¿qué hace el análisis léxico? Bueno, el análisis léxico lee la secuencia de caracteres y encuentra posición. Entonces viene y agarra posición y la transforma en un token que va a tener un nombre que va a ser ID, que en este caso quiere decir identificador. Entonces posición va a pertenecer a un token identificador y va a tener un atributo a la lista de símbolos con un valor de 1. Sigue analizando y se encuentra un valor de igualdad. Entonces viene, agarra igualdad y pone el token igualdad. Sigue analizando y se encuentra la palabra inicial. Entonces viene y agarra inicial, y inicial va a pertenecer al token identificador y va a tener un valor de atributo número 2 que hace referencia a la tabla de símbolos. Y por último tenemos la parte del manejo de errores. ¿Qué ocurre cuando se está haciendo el análisis y un pronto a otro se está leyendo una secuencia y esta secuencia no corresponde con ningún tipo de patrón definido? En ese caso ocurre un error. ¿Y cómo se maneja ese error? Bueno, aquí tenemos tres opciones que se pueden utilizar a la hora de que ocurra un tipo de error. Por ejemplo, se puede insertar un carácter faltante en el resto de la entrada. Se puede sustituir un carácter por otro, o se puede eliminar un carácter del resto de la entrada. ¿Qué errores son típicos a la hora del análisis léxico? Por ejemplo, a la hora de escribir una palabra y sin querer adjuntarle un número. Entonces se escribe la palabra y pegado se le escribe un número. Eso es un error. Por ejemplo, a la hora de escribir un número de manera incorrecta, o a la hora de que se escriben errores en palabras reservadas. Acá tenemos un ejemplo donde se va a indicar cómo procede el analizador léxico a tratar ese error. El error se observa debido a que este no corresponde a ningún tipo de patrón definido. Entonces, ¿cómo procede el analizador léxico en este caso? El analizador léxico viene y emite un mensaje de error y se detiene la generación de código. Luego se devuelve al flujo de entrada todos los caracteres leídos desde que se detectó el último componente léxico. Se elimina el primer carácter y se continúa con el análisis. Y como vimos acá, una de las formas en las que se trata este tipo de errores es eliminar un carácter del resto de la entrada.
Y de esta forma es como se manejan los errores en la parte del análisis léxico. Y esto sería todo por el tema de hoy.